Hola, ¿qué tal? Es hora de hablar de teorías de la administración. Administración científica. Frederick Winslow Taylor fue un economista estadounidense e ingeniero mecánico nacido en Filadelfia. A este hombre se le conoce como el padre de la administración científica. En 1903, como resultado de su estudio, no se tenía un concepto claro de las responsabilidades obrero-patronales. No había un estándar efectivo de trabajo, no se estimulaba apropiadamente a los trabajadores, las decisiones administrativas se basaban puramente en empirismo, no se tomaba en cuenta que la excelencia significaba una recompensa para la empresa y para los trabajadores. En 1911 publica los principios de la administración científica, lo que implicaba la aplicación del método científico para determinar la mejor manera de hacer un trabajo. La administración científica considera el entorno empresarial como un complejo sistema en el que todas las piezas desempeñan un rol fundamental. Entre los principales aportes se encuentran la incentivación dando recompensas a los trabajadores por excelencia laboral, la implementación de técnicas analíticas y comparativas para medir el desempeño laboral, crear un estándar de trabajo confiable para poder calcular las competencias de los procesos, el primer intento de desarrollar un método estándar, rutinario y general para medir el desempeño de los trabajadores y poder hacer predicciones apegadas a la realidad, un método de observación para determinar cuáles individuos se ajustan más a determinadas labores y crear una atmósfera de cooperación íntima y cordial entre los trabajadores. Administración industrial y general. Henry Fayol fue un ingeniero civil nacido en Constantinopla. A la edad de 19 años comenzó a trabajar en una compañía minera. Ahí trabajó toda su vida, teniendo como último cargo el de director general. Tras los aportes de Taylor, Fayol, utilizando una filosofía positivista y un método cartesiano, basándose en gran medida en su propia experiencia de gestión, desarrolla su propio concepto de administración. En 1916, publica su libro Administración Industrial y General, más o menos al mismo tiempo que Taylor publicaba los principios de la administración científica. Esta obra fue conocida más ampliamente en 1949 con la publicación de su libro traducido al español. Su principal aporte al pensamiento administrativo fue enfatizar la necesidad de que el líder administrativo opere como un gran coordinador de procesos organizacionales. Para lograr esto, plantea una serie de principios que se pueden aplicar universalmente a cualquier empresa. Un dato importante es que se elige el nombre de principios en lugar de leyes o reglas para evitar la rigidez en su aplicación, pues en la dirección de negocios no puede haber nada rígido. Este modelo administrativo se basa en tres aspectos fundamentales: la división del trabajo, la aplicación del proceso administrativo y la formulación de criterios técnicos que deben orientar la función administrativa. Esta teoría trata la administración como ciencia encargada de formar y estructurar a las organizaciones. Divide las operaciones de las empresas en 6 funciones: las administrativas o de gerencia, como la previsión, el mando, la organización y el control; las técnicas de producción, como la fabricación de productos; las comerciales, como las compras y ventas; las financieras, como la búsqueda y administración de capitales; la contabilidad, como los registros de ingresos y egresos; y la seguridad, como la protección de bienes y de las personas. Los 14 principios de la administración propuestos por Fayol son la división del trabajo, la autoridad y la responsabilidad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la subordinación de los intereses de los individuos al interés general, la remuneración, la centralización, la jerarquía, el orden, la equidad, la estabilidad del personal, la iniciativa y la unión del personal. Teoría de las relaciones humanas. En el siglo XX nace esta teoría en los Estados Unidos, gracias al desarrollo de las ciencias sociales, en especial de la psicología. Fue básicamente un movimiento de reacción y de oposición a las teorías clásicas de la administración. Surge como resultado del experimento de Hawthorne realizado por el sociólogo profesor de Harvard llamado George Elton Mayo, considerado fundador de esta teoría. El experimento trataba de comprobar que la eficacia o ineficacia de los empleados en la ejecución de su labor podía estar determinada por los cambios de la luz en las instalaciones de la empresa. Fue un experimento extenso, iniciando en 1927 y finalizando en 1932. Una variable que mostró su importancia fue el factor psicológico. Los trabajadores sí respondieron en su eficacia de acuerdo con la luz, pero esto porque sentían que los cambios de luz eran una especie de mandato para que trabajaran más rápido. En un intento por descartar a la psicología humana, introdujeron nuevas variables en el área laboral, como el cambio del espacio de trabajo, la variación en los horarios laborales, entre otras. En la 12ª fase del experimento, retiraron todos los cambios y los beneficios para retornar a la jornada rutinaria. Sorpresivamente, durante esta fase, la producción fue la más alta de todas. En esta fase, las condiciones de trabajo eran más relajadas y con supervisión menos estricta.
Esto ayudó a crear lazos significativos entre los empleados y conllevó a que se propusieran objetivos comunes. El factor psicológico era innegable. La influencia de las relaciones humanas era mucho más fuerte que la del entorno físico. El sentido original del experimento ya no tenía ningún propósito. Las conclusiones del experimento fueron los aportes de Elton Mayo a la administración, las cuales son: el nivel de producción es resultado de la integración social, el comportamiento del individuo se apoya totalmente en el grupo, el comportamiento de los trabajadores está condicionado por recompensas y sanciones, la organización informal, las relaciones humanas. Es decir, los individuos dentro de la organización participan en los grupos sociales y mantienen una constante interacción social. Importancia de la descripción del puesto y la importancia de los aspectos emocionales. Entre las características más importantes de esta teoría tenemos que estudia la organización como un grupo de personas, hace énfasis en las personas, se inspira en sistemas de psicología, la delegación plena de autoridad, la autonomía del trabajador, la confianza y la apertura, la énfasis en las relaciones humanas entre los empleados y la dinámica grupal e interpersonal. Ahora vamos con la teoría neoclásica de la administración. Peter Drucker, de 1909 a 2005, es innovador y pionero del management y pensador de estrategias para negocios en el siglo XX y XXI. En 1954 termina la Segunda Guerra Mundial. Con esto surge el televisor, el motor de inyección y las telecomunicaciones. Una de sus características es que la corriente eléctrica y pragmática absorben contenido de otras teorías más recientes. Otra también es que considera el énfasis en sus objetivos y los resultados. Otra es la organización laboral, los puestos de trabajo que serían la dirección, gerencia y supervisión, también el control estratégico. Sus aportaciones son la administración como técnica social, funciones del administrador que sería la planeación, la estrategia, táctica y operativa. También tenemos las organizaciones como fenómenos sociales y la administración como fenómeno organizacional. El modelo burocrático y la teoría estructuralista de la administración. El antecedente histórico de la teoría de la burocracia dice que a principios del siglo XX, Max Weber realizó una bibliografía de las grandes organizaciones de su época a las que denominó burocracias. Y en la teoría estructuralista dice que después de la traducción de la obra de Max Weber en 1947, comenzó un replanteamiento de la teoría que ayudaba a una ligera aproximación a la teoría de relaciones humanas, que al final de la década de 1950 estaba en su etapa de declinación. Características y las aportaciones. En la burocracia son la organización burocrática, la racionalidad organizacional y la jerarquización de la autoridad. Y en el lado estructuralista es lo que surge la sociología de las organizaciones, el análisis de las dichas organizaciones, niveles de organización y sobre todo competencia y negociación. Teoría conductual de la administración. Antecedente histórico. Surge a partir de la década de 1950, cuando en Estados Unidos se desarrolla un nuevo concepto de la administración, aportando una nueva visión teórica basada en el comportamiento humano dentro de las organizaciones. Las características y aportaciones. Abordan el comportamiento, conducta humana o alguna organización según sus actos en las interacciones con su medio ambiente con base en los estímulos recibidos. También está basada en la psicología organizacional. Teoría de sistemas. En la década de 1950, el biólogo alemán Ludwig von elaboró la teoría interdisciplinaria para superar los problemas exclusivos de cada ciencia y emplear modelos generales para todas las ciencias involucradas, de modo que los descubrimientos efectuados en cada una pudieran aplicarse en las demás. Con la intervención de Chester Bernard, esta teoría fue denominada Teoría General de Sistemas y demuestra el isomorfismo de las ciencias, permitiendo eliminar sus fronteras y llenar los espacios vacíos entre ellos. Pero, ¿cuáles son las características de la teoría? Un sistema es un conjunto ordenado de elementos que interaccionan entre sí para el logro de un determinado objetivo. El objetivo es la única razón de ser del sistema. Todo sistema está compuesto por subsistemas. Existen
sistemas físicos, abstractos, cerrados y abiertos. También tienen sus parámetros: entrada, salida, procesamiento, reacción y ambiente. Con la teoría matemática y tecnológica en la administración. Surgió a partir de la teoría de los juegos, el trabajo clásico de John Bond y de White y Savage en la teoría estadística de la decisión. Se trata más de una corriente perceptible que nace después de la opinión de varios autores que enfatizan el método de las decisiones, tratando de modo lógico y racional por medio de un enfoque cuantitativo y lógico. Los autores aportan no solo las matemáticas, sino también la estadística, ingeniería, economía, entre otras. Características de la teoría es que las operaciones tienen enfoques productivos y se enfocan en los servicios. También tienen un enfoque en la calidad de los productos con mejora continua. La tecnología y sistemas computarizados para la gestión de operación también es un factor importante en la teoría. Teoría de la contingencia. A finales de los 50, la socióloga Joan Woodward analizó 100 firmas industriales, catalogando 3 modos de producción, y llegó a la conclusión de que dependiendo de las técnicas de producción utilizadas, se adopta un comportamiento y estructura de la empresa igual o diferente al de las demás. En 1960, Alfred Chandler examina las estructuras de empresas en cuanto a sus negocios. No es hasta que Lawrence y Lurch llegan a la conclusión de que la empresa que más se adapte al ambiente estará más cerca del éxito. La teoría propone que no hay una estructura universal, ya que el comportamiento de la estructura debe adaptarse al ambiente externo de la empresa, además de ser importante la tecnología con la que se cuenta y el tamaño de la entidad de su entorno. Con las características de la teoría, tenemos que es relativa y depende de la situación, de las circunstancias ambientales y tecnológicas en las que se encuentre la organización. Su enfoque destaca que no se alcanza la eficiencia laboral siguiendo un único y exclusivo modelo organizacional. No existe una única forma de organizar, en el sentido de alcanzar los variados objetivos de las organizaciones dentro de un ambiente también variado. Las acciones administrativas son contingentes de las características situacionales para obtener resultados organizacionales. Su estrategia es determinar los objetivos de la empresa y de las líneas de acción para alcanzarlas. Incluye también nuevos valores para mejorar la organización. William Edward Deming fue un ingeniero y matemático que tuvo grandes aportaciones, entre ellas sus 3 creencias de la gestión organizacional: la constancia de propósito, la mejora constante y el conocimiento profundo. Otro dato importante es que sus 14 puntos de productividad están basados en la mejora continua. Y por último, lo consideran responsable de mejorar el proceso de calidad a nivel mundial. A finales del siglo XIX, la compañía Ford Company introduce este proceso de mejora continua. Esto comienza con los primeros trabajos de implantación de control estadísticos de la calidad. Sus características tenemos que es una técnica de cambio organizacional, que es continua, es suave y usualmente está centrada en las actividades de las personas. Ningún trabajo de organización tiene éxito si se inicia de arriba hacia abajo. Siempre tiene que ser de abajo hacia arriba y con un constante trabajo en equipo. Pero, ¿cuáles son los principios en los que se basa la teoría? En primer lugar, tenemos que promueve el profesionalismo continuo. Da énfasis al cliente, reconoce los problemas abiertamente y de esa manera promueve la discusión franca y abierta. Crea e incentiva equipos de trabajo, además de administrar los proyectos por medio de equipos. Siempre incentiva las relaciones entre las personas, desarrolla la autodisciplina, comunica e informa a las personas y sobre todo entrena y capacita constantemente a todas las personas. Calidad total. En el año de 1969 se usó por primera vez el término calidad total y adquirió muchos significados. Para Deming, la calidad debe de tener como objetivo las necesidades de los usuarios, siempre presentes y futuras.
Para Juran representa una adecuación a la finalidad y al uso. Para Crosby es la conformidad de las exigencias. Y para Feigerman, la calidad es la totalidad de todas las características de productos o servicios referentes al marketing, a la ingeniería, a la manufactura y al mantenimiento, por las cuales algún producto o servicio, cuando ya se encuentra en uso, siempre responda a las expectativas de los clientes. Una de las características de la calidad total es que siempre considera todos los niveles de organización. Tenemos desde el personal de oficina hasta el piso de fábrica y todos los que están involucrados. Su principal objetivo pues es el aumentar el valor continuamente, y esto tiene etapas. En primer lugar tenemos la elección de área, a la cual se va a mejorar, la definición de equipo de trabajo, la identificación de puntos de referencia, así como el análisis del método actual, el estudio piloto de la mejora y la implementación de las mejoras. La administración de la calidad total tiene un concepto muy simple, que es el control que se atribuye a las personas. Usualmente tiene como tema central el lograr la calidad, y esta se logra por medio de las personas que lo producen. El empower es la base de la calidad y siempre proporciona a los empleados las habilidades y la autoridad para tomar decisiones. Reingeniería. Comienza en los años 80 y significa una nueva ingeniería. Esto quiere decir que no solo es una reconstrucción, sino es una construcción total. Se elimina todo lo que ya existe y se reemplaza por algo nuevo. Esto con la finalidad de sustituir totalmente por procesos, como dije anteriormente, totalmente nuevos. La reingeniería tiene 4 palabras claves. La fundamental, que es reducir la organización a lo esencial. La radical, que impone una renovación. La drástica, que quita todo lo que existe. Y los procesos, que responden a las preguntas qué y por qué, y no el cómo. Continuamos con la teoría benchmarking. Este fue introducido en 1979 por Xerox, esto como un proceso continuo de evaluar productos, servicios y prácticas de los competidores más fuertes. Dentro de esta teoría también nos encontramos a Michael Spendolini, el cual agrega que es un proceso continuo, sistemático, de investigación para evaluar productos, servicios, procesos de trabajo de empresas u organizaciones reconocidas. La meta de esta teoría es definir objetivos de administración y legitimarlos a través de comparaciones externas. Esto a través de procesos y prácticas administrativas que se dan entre empresas para poder identificar a lo mejor de lo mejor, y así poder alcanzar un nivel de superioridad o ventaja competitiva. Para poder alcanzar esta meta es necesario planear los diferentes objetivos que se tienen, como lo son seleccionar los procesos de evaluar, identificar al mejor competidor, identificar los benchmarks, organizar el equipo de evaluación, elegir la metodología de recolección de datos, agendar visitas al competidor y utilizar una metodología de recolección de datos. Al igual que cumplir la función de analizar, a través de comparar a la organización con sus competidores, catalogar la información y crear un centro de competencia y comprender los procesos y las medidas de desempeño. En el caso del desarrollo, es necesario establecer objetivos o estándares del nuevo nivel de desempeño y desarrollar planes de acción para poder lograr estas metas. Hay que tener en cuenta que para mejorar debemos implementar acciones específicas e integrales en los procesos de la organización, al igual que revisar, monitoreando los resultados y las mejoras, y por último revisando continuamente a los benchmarks. Para esto existen 3 objetivos que toda organización debe definir.
El primero es conocer sus operaciones y evaluar sus puntos fuertes y débiles. El segundo es localizar y conocer a los competidores u organizaciones líderes en el mercado. Y por último, el tercero es incorporar lo mejor de lo mejor, adaptando así los puntos fuertes de los competidores posibles, excediéndolos o sobrepasándolos. Y ahora, los equipos de alto desempeño. Jean Lippman-Blumen y Harold J. Levitt plantean que cualquier equipo puede llegar a convertirse en un equipo de alto desempeño. Su objetivo es obtener la participación de las personas y buscar respuestas rápidas a los cambios en el ambiente de negocios, que también permitan atender las crecientes demandas de los clientes. Los principales atributos de estos equipos son la participación. Esta busca la sinergia de esfuerzos, la responsabilidad para poder alcanzar la solidaridad, la claridad para desarrollar el esfuerzo en conjunto, la interacción para poder lograr una mayor comunicación. También nos apoyamos de la flexibilidad, esta para intentar la adaptación a nuevas circunstancias, el foco para buscar la mejora y el perfeccionamiento continuos. También se utiliza la creatividad para incentivar la innovación y el cambio, y obviamente la agilidad para buscar la competitividad. Un equipo de alto rendimiento es una disposición de ánimo general, una actitud compartida, volcada y comprometida a fondo con su tarea. Es una actitud que puede extenderse a cualquier tipo de equipo, sea cual sea su denominación. Estos no ayudan a las personas a satisfacer todas sus necesidades, impulsos y motivaciones, pero ofrecen oportunidades de conseguir estas experiencias sin límites. Es necesario llevarlos a un desempeño excelente. Por último, tenemos a la gestión y capital intelectual. La investigación de Nick Bontis se centra en el capital intelectual, la gestión del conocimiento y el aprendizaje organizacional. Según Bontis, J.K. Galbraith fue quien introdujo en 1969 el término capital intelectual. Carl Eric Svaby propone que el valor total de los negocios de la organización sea calculado por el valor de los clientes, el valor de la organización y el valor de las competencias, respectivamente, y no solo por los activos tangibles que conforman el capital financiero. Mientras que Leif Edvinsson, en la década de 1990, desarrolló sus teorías sobre el valor oculto del capital intelectual y desarrolló un modelo de gestión para este valor. Para esto, el conocimiento es la información estructurada que tiene un valor para la organización, nos conduce a nuevas formas de trabajo y de comunicación, a nuevas estructuras, tecnologías y a nuevas formas de interacción, recalcando que los recursos son estáticos e inertes. Hay que reconocer que el conocimiento es creado y modificado por las personas y se obtiene por la interacción social. Las organizaciones que son exitosas saben motivar a las personas a aprender y a aplicar sus conocimientos. Y bien se sabe que la organización del conocimiento se basa en la gestión del conocimiento. El capital intelectual está formado por nuestros clientes, nuestra organización y nuestras personas. Según el capital intelectual, el conocimiento es un activo intangible que no ocupa espacio y es la base del capital intelectual. Este tiene más valor que el capital financiero en la era de la información. Las organizaciones exitosas usan indicadores para administrar y monitorear sus activos intangibles, como lo pueden ser la eficiencia, la renovación y el crecimiento. Cuando se fomenta el aprendizaje, las personas se vuelven capaces de desarrollar nuevas competencias como comprender el negocio y las causas y efectos de ciertas decisiones estratégicas, al igual que adquirir nuevas perspectivas o cómo influye la misión de la organización en las decisiones cotidianas en todos los niveles. A visualizar también nuevos horizontes para ayudar a las personas a ver más claramente lo que deben lograr y cómo deben lograrlo. Y por último, a sentirse recompensadas con su trabajo al aprender y desarrollar sus competencias. Las personas se sienten más satisfechas y realizadas con lo que hacen. Cuando los mercados cambian, las tecnologías proliferan, los competidores se multiplican, los productos se vuelven obsoletos y las organizaciones exitosas crean el nuevo conocimiento de manera consciente, diseminándolo ampliamente por la organización e incorporándolo rápidamente a las nuevas tecnologías y a los productos. El aprendizaje organizacional es algo más que simplemente adquirir nuevos conocimientos y percepciones. Es también crucial y más difícil desaprender los antiguos conceptos que perdieron relevancia.